Hola a todos mis queridos y amados youtubers, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y posiblemente uno de los primeros debates, o bueno, no debates, va a ser más que nada una conversación, por razones que ya les mencionaré. Este video va a ser parecido a los que hice previamente con Beto sobre la nostalgia y sobre la colaboración de 10 películas de 2011-2021. Y en esta ocasión me encuentro con Tuco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo me encuentro bastante bien ahora mismo. Bueno, posiblemente se estén preguntando qué vamos a hacer hoy y de qué va a tratar este video exactamente. Y pues se va a tratar de esto. Sí, sí, no es joda, de esta imagen que están viendo aquí. Vamos a hablar de She-Ra y las princesas del poder. Ya lo andamos promocionando en otros directos, así que estaba planteando la semilla para este video específico. Sí, así es. La cosa es que ya estaba planeando ver la serie desde mitades de 2022. Empecé a verla ya en diciembre y la terminé hace relativamente poco, a mitad de enero. Y vamos a hablar de la serie, ya que la pude ver completa, Tuco también la vio completa. Y bueno, creo que para empezar deberíamos explicar qué tal nos pareció la serie. En este caso lo que voy a decir con respecto a la serie es que yo lo que hice cuando empecé a verla es que directamente abarqué todo un mes, así que, así que se podría decir que que la vi poco a poco. Y cuando terminé de verla, yo dije, che, esta es una muy buena serie, es un reboot, pasa que casi sobresaliente en todos los aspectos. Sí, a ver, mi caso, yo no puedo hablar desde la nostalgia de los que han sido fanáticos de la serie original de He-Man y los Maestros del Universo y tampoco la de She-Ra. Yo nací en 2003, o sea, yo no crecí con ninguna de esas series, yo crecí con otras cosas como los Power Rangers, para que se hagan una idea. Pero la cosa es que, no sé si esto lo he demostrado en videos anteriores, pero yo he tenido bastantes problemas con el tema de la representación y la inclusión en cine y televisión que hemos estado teniendo actualmente. Y eso me llevó a tener un prejuicio muy grande a esta serie, sin siquiera haberla visto. Pero gracias a que recientemente ya he podido aclarar más mi mente y ser más objetivo con respecto a estos temas, pues al fin decidí echarle un vistazo. Y la verdad es que la serie me gustó mucho. Realmente me encantó. No estoy bromeando, sí, es muy buena. No digo que sea la mejor serie animada que he visto en Netflix. Ese puesto lo sigue teniendo Kid Cosmic. Pero sí está muy bien. Y para estándares de DreamWorks es una muy buena serie. Uh-huh. Y eso es algo que se han estado especializando mucho en los últimos años, más o menos desde 2015, que cada año hay mínimo, o sea, inician 2 o 3 series nuevas de DreamWorks y se estrenan como 5 o 6 temporadas de distintas series que ya habían empezado antes. Sí, sí, es cierto. Entonces, eso. Este video va a ser más que nada una conversación. Y vamos a estar hablando de lo que nos pareció la serie. Así que, si quieren, abajo en los comentarios nos pueden explicar lo que piensan de la serie, si es que la vieron o si no la vieron, qué expectativas tienen. Nos gustaría saber mucho qué opinan. Por mientras, este va a ser más que nada una conversación bien tranquila por la tarde sobre lo que nos pareció la serie. Y sí, vamos a hablar con spoilers. Así que si no han visto la serie, les recomendamos que dejen este video lo antes posible. Así que si ya vieron la serie, pues pueden poner perfectamente este video como ruido de fondo, pueden poner el celular con el altavoz y escuchar este video mientras están haciendo lo que sea, ya sea limpiando la casa o jugando algún videojuego, planchando la ropa, lo que sea que hagan en su tiempo libre. Sí. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar hablando de todo el asunto de las polémicas que había causado esta serie antes de siquiera estrenarse en Netflix. A ver, las polémicas con esta serie habían empezado más que nada debido a
la confirmación de quién estaba siendo la showrunner de la serie y también bajo el tema de cuando se revelaron los diseños. Sí. Diseños que pueden ver ahora mismo en pantalla. Pero si no saben quién es la showrunner de la serie, es una señora llamada Noelle Stevenson, que es conocida por ser una ilustradora de cómics que tiene una índole muy progresista, por así decirlo. Ah, sí, ha hecho cómics muy en esa onda de la inclusión y demás. No solamente hizo Shira, sino que también hizo algunas otras obras como Nimona, la cual Blue Sky va a adaptar y va a estrenar su película este 2023 de la mano de los directores de Espías Escondidas. Tengo ganas de ver qué hacen, pero es más que nada porque tenemos a los directores de Espías Escondidas, la cual es mi película favorita del estudio. Sí, y en este caso, cuando confirmaron a Noelle Stevenson, o sea, en sí muchos como que no sabían qué esperar, y de los que estaban esperando algo, no esperaban algo precisamente bueno. No. Y el tema es que vino eso, y se podría decir que lo que fue finales de 2018, Shira fue un tema de conversación muy importante, sobre todo en noviembre, en cuanto a en las comunidades de animación y de Netflix en ese momento, porque cuando se estrenó la serie en noviembre de 2018, causó un revuelo. Todo el mundo la estaba viendo, todo el mundo está comentando la primera temporada e impresiones de esta. Así que ya hablaremos de la primera temporada, pero también la cosa que generó revuelo de esta serie fueron los diseños, que Sí. los están viendo en pantalla ahora mismo. Sí, o sea, si son más que nada fans de He-Man y She-Ra, de las series originales, que estoy seguro de que uno que otro fanático ha de estar viendo este video. Obviamente los diseños sí tienen sus marcadas diferencias, porque He-Man, She-Ra y todos los personajes del universo de los maestros del universo tenían facciones muy en plan de modelos de revistas fitness. Sí, o en todo caso de modelos, de modelos hechos específicamente, para que un niño lo vea y diga, quiero el juguete de eso. Sí, o sea, algo parecido a lo que hacen normalmente, y sí, estoy seguro que esto lo hacen con personajes como los superhéroes de DC Comics, Batman, Superman, e incluso con algunos de Marvel como Spider-Man, el Capitán América y demás. Entonces, pasar de diseños como estos a diseños así, pues obviamente no causó una muy buena impresión. Pero sí, porque por ejemplo, revisamos de nuevo los diseños de los 80. Sí que parecen sacados de un cómic, en el sentido de que absolutamente, casi todos los personajes están mamadísimos. Sí, o sea, She-Ra directamente parece una modelo, por así decirlo. Sí, es una modelo que entró en la WWE. Uh-huh. Y bueno, He-Man ni se diga. Pero realmente en el caso de She-Ra, a ver, entiendo que los diseños sí tienen sus diferencias, pero me parece que fue demasiado exagerada la controversia por los diseños. Se entiende que el punto es que querían crear su propia identidad con los personajes. A ver, hagamos una comparación rápida con, casi de los pocos personajes que podemos comparar. A ver, con She-Ra la diferencia está más marcada en que su traje está, sí que parece estar hecho para el combate, en pocas palabras. Sí, parece más un traje de deportista. Uh-huh. Y al final es como que ese sería más el punto, pero de todas formas, luego hay otros rediseños que sí como que generaron más sonido, como por ejemplo el de Bow, que literalmente le pasó lo de, ¿cómo se le dice? Blackwashing. Blackwashing, claro, el inverso del whitewashing.
O sea, básicamente Sí. el logo original era blanquito, pelirrojo y con mostacho. Y aquí ya literalmente es como si se hubiese quitado el bigote y se hubiese ido a broncearse. Ujú. Acá, o sea, acá pasó, es directamente, pasó de ser un personaje de Record of Ragnarok a ser o sea, un adolescente que puedes ver en Chicago. Sí, más o menos. Otro diseño que también va en esa onda es el de Glimmer. Que, a ver, yo no tengo mucha idea de cómo era Glimmer originalmente. Pero se veía, iba un poco más en la onda de Shira, de verse como una modelo. Ujú. Y acá le hicieron, o sea, y acá le hicieron directamente, no voy a decir no voy a decir que le hicieron gorda, pero sí le hicieron un poco rellena. Nah, no tanto. O sea, una vez vi la serie, pues no se nota tanto como muchos dicen. O sea, ahí también exageraron demasiado. Y bueno, si nos vamos al diseño de demás personajes, pues sí, son claras las diferencias. Pero una cosa de la controversia con los diseños que me parece ridículo es que lo comparen con los diseños CalArts de series como Steven Universe, Gravity Falls y demás. Porque quiero que vean esta foto y poner rápido una imagen de cómo fue un diseño CalArts. Sí, mira, estos son los diseños de Shira y las princesas del poder. Y estos son más o menos los diseños que se manejan en CalArts. O sea, en pocas palabras, o sea, una sonrisa de frijol, una cara, o sea, caras un poquito más desbordadas, por así decirlo. En pocas palabras, que la cara, o sea, que la cabeza de los personajes iban como una patata. Ujú. Y, o sea, y ojos así, bien ovalados, redondos. Sí. Pero realmente me hace mucha gracia que hayan comparado esto con esto. O sea, no le veo el sentido. O sea, una persona normal que tan siquiera estudie o sepa de diseños de caricaturas, sabe que estos diseños no tienen nada que ver con estos. Nada que ver. Uh-huh. Sí. Aunque hasta donde sé la comparación con los CalArts desapareció totalmente cuando había salido el tráiler de Thundercats Roar y ahí la gente sí se dio cuenta de lo que era realmente un CalArts. Sí. Así que es quizá lo único bueno que hizo Thundercats Roar en su vida. Lo único, ¿eh? Lo único. O sea, pero bueno, Thundercats Roar es hasta para tema aparte. O sea, para un directo específicamente destrozándola. Sí. Pero volviendo a Shira, ahora creo que sí podemos empezar a hablar de lo que fue en sí la serie. Ok. Mm, Yéndonos más a temas de la primera temporada. He de decir que cuando la empecé a ver sí me acordaba un poco de los prejuicios que tenía. Pero era más que nada en torno a ciertos aspectos de los que ya sabía. Como la comedia, el tema de la representación, lo cual era bastante obvio. Y pues me desligué por completo de ellos y empecé a ver la serie. Y la verdad he de decir que la forma en la que plantean la historia está bastante bien. Uh-huh. Quizás la primera temporada peca un poquito de episódica, con que cada capítulo es más que nada o sea, de una aventura diferente, pero es que sean aventuras con relleno de por medio. Al menos en sí son capítulos o sea, que incluso los que se pueden sentir aparte terminan aportando algo a la serie como tal. Los primeros dos capítulos, o sea, son los que inicialmente tienen más peso visual y narrativo hasta que lleguemos al capítulo 11. Pero el tema con los primeros dos capítulos es que es un capítulo donde Adora encuentra la espada y se convierte en Shira. O sea, y ahí en donde termina traicionando a la Horda, dejando a Catra y se une a la rebelión. Sí. Y el cómo está manejado ese momento está bastante bien. Ahora, tal como se nos la muestra en los primeros episodios, realmente es un personaje con un trasfondo interesante. En el sentido de haber sido manipulada
todo este tiempo por la máxima autoridad del lugar que ella alguna vez llamó su hogar, y que le hicieron ver que el mundo es algo que realmente no es. Ujú. O sea, y eso es en sí algo que se verá bastante en esta serie, temas como la manipulación o la mentira. Ujú. Pero creo que el elemento que más llama la atención en la primera temporada, eh, o al menos en el comienzo, es la relación entre Catra y Adora. O sea, llama la atención porque al inicio te lo plantean como un tema más que nada de hermandad, o bueno, más que nada de compañerismo, pero es como de, o sea, pero no es que se llamen hermanas literalmente, son solo mejores amigas. Y aún así, aunque te lo plantean de esa forma, y cuando sucede el momento en el que, o sea, en el que Adora se separa de la Horda, no es que villanizan a uno o enaltezcan al otro. Te presentan la perspectiva y ambas tienen razones muy entendibles para pensar de tal forma con respecto a la otra. Sí. Y posteriormente, cuando Catra llega con Adora y esta no quiere volver a la Horda, ahí la motivación que tiene Catra para volverse la antagonista, yo diría que sí tiene bastante sentido. Porque ella estuvo viviendo eh, tan influenciada por la propaganda de la Horda, que ya por este punto no conoce otra cosa. O sea, no conoce otra cosa. Y la única razón por la que seguía estando en la Horda es porque simplemente tenía a Dora. O sea, en este caso que, o sea, que ambas se podían apoyar una a la otra. Y final, o sea, haciendo que al final, cuando se terminan separando, uno nota que hay algo, o sea, que hay algo se pierde en Catra. Sí. O sea, no al punto de decir que es un descenso hacia la locura, porque eso ya viene en la cuarta temporada. Pero sí que algo ahí, hay algo ahí en su cabeza no anda bien. Ajá. O sea, pero en sí, eso es lo que se puede decir de los dos primeros capítulos. Que en pocas palabras son capítulos de planteamiento, nos ponen la perspectiva de este mundo, o sea, y de los personajes y también de cómo es que nuestros protagonistas viven y cómo esto termina cambiándolos. De que, o sea, y al final o sea, cómo termina lidiando eso, se viene el capítulo 3 en donde es un capítulo más que nada de comedia. Ah, sí, sí, es cierto. Y ese es otro asunto que me llama un poco la atención. La comedia, que era otra razón por la que tenía cierto prejuicio hacia la serie. Eh, y es que, por como lo hacían ver, hacían parecer que el humor en la serie fuese algo excesivo, a niveles de Thor Ragnarok, para que te hagas una idea. Pero no, nada más lejos de la realidad. De hecho, eh, la comedia, yo diría que está bien balanceada. No voy a decir que es una comedia que me hace reír demasiado, pero al menos funciona. Y hace un buen contrapeso con los momentos más dramáticos de la serie. Está bien, está bien. Y a ver, si lo van a preguntar, porque tomando en cuenta que esta es una serie de DreamWorks, no vas a encontrar el humor clásico que tanto caracteriza a DreamWorks en esta serie. Para eso anda a ver series como las de los pingüinos de Madagascar, andate a ver la serie de Salve el Rey Julian, o incluso andate a ver Archibald, que esa serie sí tiene bastante de DreamWorks. Mm, O sea, pero acá lo que vemos es más un humor de tipo, o sea, de tipo como lo que se veían en diversas series de DreamWorks de ese entonces, como Voltron o hasta cierto punto como relatos de Arcadia. mm. Pero, pero el tema es que acá en este capítulo 3 incluso llegan a plantear uno que otro tema sobre cómo es que se logra diferenciar a Dora sobre Shira. Y luego se termina revelando o sea, que Adora era parte de los Sordianos y se termina formando una alianza con la reina Angela, que es la madre de Glimmer, pues
O sea, pues ahí se nota que estamos avanzando. ¿Y por qué, o sea, por qué recalco que sí estamos avanzando acá? Bueno, muy simple, porque los cuatro, el cuarto, el quinto y el sexto episodio tienen una trama más episódica. Tiene una trama de, Sí. mira, tenés que ir a cumplir esta misión específica. Sí, más que nada el reclutamiento de las princesas, que ese es otro asunto, los personajes de las princesas. Ok, pero antes de llegar a eso, en cuanto a otro asunto el referente a personajes, ok, ya hablamos un poco de Adora y Catra. Ahora, Bow y Glimmer yo creo que están bastante bien y el desarrollo que tiene Glimmer en la primera temporada realmente funciona. Uh-huh. O sea, acá se va planteando, ¿no? Que es o sea, que es una princesa con ciertos problemas o sea, de liderazgo. Sí, y esos problemas también ocasionan que choque bastante con su madre y que esto afecte su relación. Y eventualmente logra demostrar su valía, lo cual es bastante satisfactorio. Bow es más que nada el alivio cómico de los protagonistas, pero aún con eso es un buen personaje. No es simplemente un payaso como muchos lo pintan. O sea, no es que sea no es que sea el compañero, o sea, que solamente sirve para lanzar chistes. También ayuda a las protagonistas, pese a que él sea el único que no tiene poderes. Obviamente solamente lo que, o sea, sino que en sí lo que termina aportando al grupo, además de sus chistes, es que es inteligente y las flechas que tiene terminan sirviendo para bastantes cosas. Sí, es en ese aspecto algo parecido a lo que hicieron con Hawkeye en su serie, de que sus flechas tienen muchas utilidades. Pero bueno. O sea, entonces, como dije, o sea, en los capítulos 4, 5 y 6 vemos, vemos cosas que se expanden, como el tema de las princesas, conocemos a diferentes de ellas como a Perfuma, Mermista y Entrapta. Y como dije, son aventuras más episódicas. O sea, no es tanto para avanzar la trama, es simplemente para plantearte elementos, más que nada. Uh-huh. Y en sí, se podría decir que hay un capítulo que sí avanza en la trama, son como los capítulos 7 y 8. Uno es el de, que básicamente son, uno es donde se van de vacaciones literalmente a Sí. la casa de la tía de Glimmer. Ah, sí. O sea, ahí uno puede decir, va, capítulo de relleno. Y al inicio no parece un capítulo de relleno, pero se profundiza más que nada en elementos como la relación que tenía Adora con Shadow Weaver, que es una de las villanas de esta serie. Y al final se termina aportando sobre el miedo de lo que puede llegar a ser Shadow Weaver. Cosa que se termina revelando más adelante, que también, o sea, Shadow Weaver se puede definir fácilmente como una tremenda hija de su madre. Ah, no, sí, por supuesto. A ver, en cuanto a las demás princesas, Marmista me gusta su personalidad. Y si bien puede seguir un poco el arquetipo de una chica en cierto punto muy fría y que todo le da igual, sí da buenos momentos cómicos en ese aspecto. Uh-huh. Un poco para el mermista es una tsundere. Sí, sí. Y bueno, Perfuma también. Me gusta mucho el episodio en el que se le ve a ella por primera vez. Porque da una buena lección sobre que los más débiles pueden anteponerse ante una gran amenaza. No depender de los que muchos llaman los héroes más fuertes. Sí, eso yo creo que sí funcionó muy bien. Quizá de las princesas que más quedan debiendo un poco, la única sería Frosta. Pero bueno, es también porque aparece relativamente poco en la primera temporada. O sea, en la primera temporada recién se plantea en el capítulo 8, que hasta donde sé el capítulo 8 fue como el primer capítulo en toda la serie que se puede decir que más llamó la atención del internet. Que por si no lo saben, es el capítulo de una fiesta. Es una fiesta de princesas que
Acá voy a relatar una cosa. Medio como que ya se volvió medio tropo eso de que en ciertas series animadas, o sea, que tiene una índole de tipo más juvenil, terminan añadiendo un capítulo en donde hay una fiesta, o sea, una fiesta en donde hay que, en donde hay con trajes y con o sea, y preparado así para bailar. Es como de que incluso para esta serie que no es para nada, o sea, algo relacionado a la escuela, logró meter eso. No sé, es algo curioso más que nada. Pero, Sí, o sea, pero ahora, este capítulo, el tema con el capítulo este es que te plantean que hay algo que va a suceder. Hay algo que se está planeando detrás de todo esto. Y termina habiendo un plot twist que, o sea, que cuando terminas de ver el capítulo, te dan ganas de volver a verlo para ver todas las pistas que dejaron para que se llegue a eso. Y ojo, el plot twist te puede venir, pues se puede ver venir más o menos, pero cuando sucede, te dan ganas de ver los momentos específicos utilizados para, o sea, para que se plantee ese plot twist. sí, y sí tiene bastante sentido a nivel argumental. Aunque he de decir que de todas las princesas que se nos introducen, mi favorita es Entrapta. Introducción en el capítulo 6 que es un que, o sea, que es básicamente un capítulo de, o sea, de tipo atrapados en un laberinto, más o menos. Sí, porque Drill, que creo que sí se llamaba el reino de Entrapta, mm, básicamente no sé, no puedes pasar 5 segundos sin que te pierdas ahí, en serio, es imposible de orientarse en ese lugar. O sea, Drill es como la mansión Winchester, Sí. fácil de perderse y nadie, o sea, y nadie sabe cómo guiarse, solo, o sea, y ni siquiera hay un mapa del lugar para poder guiarte bien. Ujú. Sí, es cierto. Pero bueno, Entrapta como tal, me gusta mucho su personalidad de estar obsesionada con la tecnología y con la ciencia. Em, el hecho de que pueda manejar su cabello como si fuese un ser viviente me parece algo muy genial. O sea, es algo bastante original dentro de todo. Aunque Ujú. bueno, es O cierto sea, que Marvel ya había hecho algo parecido con el personaje de Medusa. Pero aquí, o sea, esto es básicamente lo que Medusa de la serie de los Inhumanos debió haber sido. sí, o sea, y en sí el tema con o sea, con esta princesa es que más que nada concentró su magia para poder para poder mover su pelo porque, bueno, es una ingeniera, una mecánica, se la pasa, o sea, es lo que es conocido como un ratón de biblioteca, o bueno, un ratón de laboratorio, de taller, porque se la pasa creando robots todo el tiempo y como ese, o sea, y como lo hace tanto tiempo y o sea, son muchas cosas a la vez las que hay que evaluar en eso, pues sí tiene sentido que, o sea, que utilice su magia para mover el pelo más que nada. Bueno, o sea, para así agarrar algo que está lejano o arreglar una cosa que está lejos. Sí, es cierto. Y pues, el cómo llegamos al punto en el que Entrapta se termina quedando en la horda al final de la temporada. En un inicio pensé que no iba a funcionar. Sentía que iba a ser era algo demasiado fuera del lugar que terminase ayudando a los villanos. Pero lo llevaron bastante bien. Y no es que realmente ya esté ayudando a los villanos precisamente porque quiera intencionalmente lastimar a sus amigos, sino porque está siendo manipulada por Catra. Sí, está siendo manipulada por Catra. Realmente lo único que le interesa es la tecnología, no es que le interese acabar con la rebelión. Lo único que quiere es dame tecnología de los primeros. Sí, Y ahora, el tema es el siguiente. En sí, cuando es capturada más o menos por el capítulo 9, o sea, el capítulo 9 es como un capítulo de rescate, en donde tienen que salvar a Glimmer y a Bow de que fueron capturados por Catra y la Horda en la fiesta. Así que, o sea, así que más que nada es un capítulo más de acción, donde vemos por primera vez a las princesas desde el poder interactuar como equipo y no es, o sea, y no está mal, debo decir que, o sea, que al menos la dinámica es bastante interesante. Y
sea, en este caso hay un chiste que se utiliza cada vez que, o sea, que vuelven las princesas a la horda, o a la zona del terror más bien, y es que básicamente en un momento del plan, Mermista se termina metiendo en una alcantarilla, Ah, y hasta donde sé casi se ahoga. no, sí, o sea, eso está un poquito raro, teniendo en cuenta que se supone que puede respirar bajo el agua, pero bueno, o sea, Bueno, digamos que había plástico o había sí, y bueno, algo como, asqueroso. como es básicamente un pez, pues sí, los peces se pueden ahogar con eso, pues, ok, sí, eso sí tiene sentido, por más ridículo que parezca. Ok, entonces, con el capítulo 9, bueno, es un capítulo más de acción, pero lo que más se plantea en este capítulo es que sí, recuperan a Glimmer y a Bow, pero pierden a Entrapta dentro de la zona del terror. Y ella se termina quedando atrapada ahí hasta que es descubierta por Catra y Scorpia, de que por cierto ya hablaremos de Scorpia. Y en ese caso, como hemos dicho, o sea, más que enojarse con ella, o sea, ella cuenta que sucede, y lo que hace Catra es mover los hilos para que Entrapta se quede o sea, con ellos. O sea, y que los termine ayudando porque, mira, esta princesa sabe mucho de tecnología y tenemos acá muchísimos robots. Creo que puede ayudar. Sí, sí, al menos por cómo lo manejaron ahí y la justificación que da para que se termine quedando con los villanos, sí termina funcionando bastante bien. Ahora, había otro personaje del que quería hablar antes de que entráramos con los villanos y es el mismo Seahawk. Sí, Hawk. Que si decíamos que Bow era más que nada un alivio cómico, acá sí, Hawk sí que puede decirse que es un alivio cómico entero, hecho y derecho. Y es más que nada porque es así. Si habíamos dicho que Mermista era una tsundere, mira, o sea, mira, uno puede pensar, bueno, quizás es tsundere, pero es porque tiene algo, o sea, tiene algo así a un tipo detrás de ella. Y si se pregunta quién es ese tipo, bueno, ese es Seahawk. Sí, y este fue el personaje por el que todos los ultra nostálgicos pegaron el grito en el cielo, e incluso algunos llegaron a decir que la serie promueve el desprecio hacia los hombres poniéndolos como unos ineptos y unos idiotas. Y a ver, no voy a negar que Seahawk sí es un alivio cómico, lo es, no hay duda de eso, pero O sea, lo es. dentro de lo que cabe tiene un arco de personaje. Sí, tiene un arco de personaje y cuando aparece o sea, sí que termina desarrollándose. No es que sea no es que de inicio a final básicamente sea como la representación de un patán que es o sea, voy a decir la palabra, el machito blanco heteropatriarcal, no, o sea, no, el tipo sí termina teniendo un desarrollo y no es que se crea superior a los demás. A lo mucho, o sea, a lo mucho se enaltece como una leyenda, pero hasta ahí. Sí, sí, es cierto. Así que, con todo eso de que la serie ridiculiza a los hombres, no, ahí creo que están desinformados y es para cuestionar si realmente han visto la serie o no. Ujú. Bueno, ahora sí, pasando con los villanos, con los ordianos. Ok, ya hablamos un poco de Catra, ahora hay que hablar de Scorpio, que fue una de las que más me llamó la atención. A ver, el tema con Scorpia es el siguiente. O sea, es así, tenemos a Bow como un alivio cómico, a Seahawk como otro alivio cómico, y Scorpia también se puede considerar hasta cierto punto un alivio cómico porque es como es la sidekick de Catra. Sí, pero a diferencia de lo que muchos pueden pensar, puedo decir que incluso Scorpio es una especie de deconstrucción del típico personaje que es muy fuerte y que es muy agresivo, pero al final termina siendo un personaje que sí, efectivamente es fuerte y puede parecer intimidante, pero en realidad en su personalidad es muy amigable, se encariña fácil con las personas y pues curiosamente le gusta dar abrazos, teniendo en cuenta las pinzas tan grandes que tiene como sus manos. No, no, yo creo que
yo creo que o sea, entro ahí y salgo con los huesos rotos. No, sí, sí, me hace miércoles. El caso es que no digo que no funcione, o sea, todo lo contrario, Scorpia yo creo que sí funciona bastante bien, pero sí debo decir que tal vez me hizo falta ver un poquito más de ella, algo que sí terminaría pasando en las siguientes temporadas. En la primera temporada creo que es en la que participa relativamente menos. O sea, ahí no es que participa tanto. O sea, y ya veremos luego la segunda temporada que es más que, o sea, que la segunda, ya hablaremos de la segunda temporada, cómo está esa temporada, pero la cuarta y quinta temporada sí termina destacando mucho más, diría yo. Sí, es cierto. Ahora bien, en cuanto a Shadow Weaver, pues un poco lo que ya dijimos. A mí personalmente Shadow Weaver me parece muy interesante y su diseño me encanta. Y toda su historia pasada como Light Spinner me causa bastante intriga y me gusta que la hayan desarrollado más adelante en la serie. Sí, o sea, en la primera temporada te planteaban que ella estaba en Mistacor. Y o sea, y es recién la segunda temporada donde te revelan qué fue lo que le pasó a ella. Sí. Por otro lado, también me gusta la relación que tiene con Catra y Adora. Cómo es que es su figura materna, pero no una convencional. Y resulta ser una persona muy manipuladora y con unas ansias de poder que terminan opacando cualquier tipo de afecto que pueda tener con otras personas. Y encima que termina sucediéndole al final de la temporada, en la que termina perdiendo parte de su magia en una pelea, es algo que termina, o sea, que termina dejándola en un plano ciertamente interesante. Y ahora creo que sí podemos hablar de los 3 últimos capítulos de la primera temporada. A ver, eh, a ver, el capítulo 11 es más que nada un capítulo en donde ahí exploramos más de la mente de Adora y Catra. O sabemos más cómo piensan y cómo fue su relación de entre ellas en el pasado. Sí. O sea, y al final, cuando parece que, o sea, que Adora está por regresarla, lo que solo termina pasando al final del capítulo es que Catra termina cayendo más en el abismo. Y acá sí se puede decir que empieza a caer en una locura. Sí, en una locura de yo soy la superior moralmente, lo que está haciendo Adora está mal y voy a pasar el resto de mi vida remarcándoselo. Sí, o sea, se puede decir que acá llegó al nivel 1. Sí, el nivel 1 que es que no es para nada favorable en ese sentido. Pero bueno, mientras más avanza la serie se pone cada vez peor. Y tengo que decir que la forma en la que la trabajan como un antagonista es muy efectiva. Sobre todo en la escena en la que la deja colgando de un risco a Adora en esa proyección que están haciendo las ruinas. Ajá, Y cuando dice escena que se el puede hecho de que la haya abandonado es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Por ejemplo, en esta sola escena, ves su cara y notas que no estás bien de la cabeza. Ajá. Pero, o sea, pero en sí, ya con eso es lo que termina planteando que suceda o sea, en los 2 últimos capítulos, que sí son la batalla de Luna Brillante, parte 1 y parte 2, que sí, como uno se lo puede imaginar, o sea, es una batalla, es lo que uno podría llamar un tercer acto gigante en una película. O sea, y sí, es una batalla grande, es épica, es emocionante, tiene un montón de momentos muy buenos. Y la conclusión que terminan dando hace que, aunque hayan ganado la pelea, ya no hay un límite entre la zona del terror y los reinos de las princesas. Ahora pueden pasar por los bosques susurrantes y ya no tienen ningún peligro. No, y por eso es que la guerra entre los ordianos y las princesas aquí sufre su primer punto de inflexión. Sí, este sí es un punto de inflexión.
Y con eso pasamos a la segunda temporada. Pero bueno, básicamente la primera temporada creo que es un muy buen comienzo. En tanto planteamiento, el desarrollo de personajes y demás que nos muestran. Y como arranque, pues sí, me dejó con bastante interés de seguir viendo la serie. Y bueno, ya en las siguientes temporadas, ahí mi opinión va variando un poquito más. Así que pasamos a hablar de la segunda temporada, que creo que es con la que tengo más problemitas, por así decirlo. A ver, porque de todas las temporadas, se puede decir que la segunda es la que más se siente como de transición. En sí esto se puede decir que es más que nada porque la serie va a tener 4 temporadas, pero le regaron a 5 y es por eso que la segunda y tercera temporada son las más cortas de toda la serie, porque la segunda y tercera temporada era en realidad una temporada sola, pero que las dividieron en 2 por razones que desconozco. Sí. Después, la tercera temporada, ahí sí creo que hay una mejora considerable. Con la segunda temporada sí se siente que es más de transición. Y no se siente que la trama avance demasiado. Y más que eso, se siente que estamos divagando en algunos aspectos. Vemos que está avanzando los puestos de los sordianos. Muy bien, ya lo sabemos. Que también vemos los avances tecnológicos de Entrapta en la Horda. Ok. E incluso tenemos varios capítulos que son más cómicos que nada, como ese capítulo donde están formando un montón de estrategias para es un puesto específico, y todo eso para que termine en un mira, esto que pensaban que iba a suceder no sucede. Sí, ese capítulo específico que mencionaste en el que están planeando estrategias. A ver, lo que más me gusta en ese aspecto es que al menos se toman la libertad de experimentar en cuanto a la animación. Pero el hecho de que estén planeando tantas cosas estando tan cerca de una fortaleza donde los podrían atacar en cualquier momento y no lo hagan solamente con el plan de espiarlos, se me hizo un poco molesto. En sí es como que están tan concentrados en eso que no se dan cuenta que había un robot así bien pequeño espiándolos. Y el tema es que están ahí espiándolos, y como la que las termina espiando es Scorpia, y aunque los planes sean la cosa más ridícula del planeta Tierra, o bueno, del planeta Alteria, ella se termina creyendo que algo como eso va a suceder. Sí. Sí, es cierto. Y a ver, sí, termina sucediendo, pero aún así es como que era demasiado ridículo para que se lo crea. Sí. Quizá el mayor avance es, y corrígeme si me equivoco porque a lo mejor me estoy equivocando y esto pasó a inicios de la tercera temporada. Quizá el mayor avance que tenemos en ese aspecto es la revelación de los padres de Bow. Sí, sucede en el capítulo final de la segunda temporada. Pero también los 2 mejores capítulos de esta segunda temporada son en el que le revelan el pasado de Shadow Weaver. Es un capítulo bastante trágico. Ese es muy bueno. Ese episodio es buenísimo. Y el capítulo de los padres de Bow, que, o sea que sí, es un capítulo más cómico que nada, pero ahí sí que funciona. Sí. Y he de decir que se agradece que también Bow se enfoquen más en él y le den un poquito más de desarrollo. Sí, o sea, y en este caso, a ver, estos personajes de los padres de Bob aparecen 2 veces en toda la serie. Una pena porque son personajes bastante agradables, pero aún así, bueno. O sea, bueno, al menos este capítulo final está bien. Lo que se puede decir de la segunda temporada es que, a ver, no plantea muchas cosas a diferencia de la primera, pero al menos es una segunda temporada que sí llega a decirnos cosas para una tercera temporada, sobre todo la revelación de los últimos segundos del capítulo final. Sí, con el asunto de ese portal que están construyendo. También con lo de Shadow Weaver escapando de la prisión de los Ordianos. Sí. Y literalmente vemos que está ahí Adora durmiendo. Y ahí vemos a Shadow Weaver parada en el Palacio de Luna Brillante.
Sí, ese fue un cambio de perspectiva realmente fresco. Y bueno, ya con eso comenzamos con la temporada 3. Que aquí es donde ya se empieza a notar una mejora considerable a nivel general con toda la serie. No solamente a nivel historia, sino que también en cuanto a tono, yo diría que aquí los chistes son menos frecuentes y se dan el lujo de tomarse un poco más en serio. Y también plantean nuevos personajes que hacen muy buenas adiciones. Ajá. Y aparte de eso, acá, o sea, ¿y cómo es que llegan esos nuevos personajes? Muy simple. Debido al escape de Shadow Weaver, terminan que, o sea, Hordak, que por cierto no hablamos todavía de Hordak, y creo que el tipo agarra más fuerza en la tercera temporada, así que ya hablaremos un poco de él. El tema con Hordak es que él termina enjuiciando a Catra, y debido a ciertos hilos que manejó en Trapta, porque ahora en Trapta está demasiado unida a Hordak, logra hacer que Hordak perdone a Catra, pero le envía a un lugar para hacer, por un encargo que necesitan para una pieza tecnológica. ¿A dónde le envían? Al desierto carmesí, y ahí es donde conocemos a nuevos personajes. Sí. Por ejemplo, en ese aspecto tenemos a Juntara, que fue uno de mis personajes favoritos de toda la serie. Porque en pocas palabras es lo que uno esperaría cuando te dicen, un desierto carmesí, lleno de parias, lleno de bandidos, de cazadores, de que básicamente es un lugar en donde no, un lugar muy, muy tierra de nadie. Sí. Y pues sí te convencen de eso. Y el personaje de Juntara, me encanta su diseño. Eso para empezar, eso que quede constancia. Pero también su personalidad tan seria y tan rebelde en ese aspecto, también me gustó bastante. Y cómo es que eventualmente se une a la rebelión, también fue algo que creo que lo desarrollaron de una forma adecuada. Uh-huh. El tema es que, al inicio cuando te plantean la revelación de que termina capturando al trío protagónico, yo decía, bueno, era más o menos esperable, porque ahí no sé, porque medio como que ese lugar no era muy confiable, que digamos. No. Y bueno, después, a mitad de temporada, ya es cuando ya todo se está empezando a ir a la mierda con el tema del portal. Y realmente sí genera bastante tensión. Y cuando llegamos al punto en el que tienen que ir a salvar a Adora a la zona del terror, la discusión que tienen antes de eso, particularmente Glimmer y su madre, me parece que es una muy buena construcción. Y ya cuando se termina activando el portal y termina consumiendo todo, ahí ya cuando llegamos a la dimensión, a la realidad en donde todo es perfecto, es una forma bastante interesante de terminar con la tercera temporada. Sí, pero ya hablaremos más a fondo de lo que sucede en la dimensión del mundo perfecto. Sí. Ahora quiero hablar un poco de lo que es en sí Hordak. Sí, Que Hordak. si me conocen bastante bien, sabrán que yo a Hordak, más que nada lo que hago es compararlo con lo que es en sí Steppenwolf en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Y por qué lo comparo? Bueno, aparte de que tienen buen diseño, esos son personajes muy imponentes y son así, y son también personajes muy calculadores y fríos. También lo que los caracteriza es que tienen exactamente la misma motivación. Sí, Hordak es básicamente un esbirro de un villano más grande que quiere demostrar su valía, haciendo algo por sí mismo y demostrar que es digno de estar al lado del que él considera su hermano, su hermano mayor, por así ponerlo. Ajá. Uh-huh. Y es bastante intimidante.
Me gusta también el cómo plantean su dinámica con otros personajes como Catra y con Shadow Weaver. Pero quizá lo que más me gusta de Hordak es su relación con Entrapta. O sea, porque, porque acá porque lo que se plantea ahí es que al inicio es como de, che, pero ¿sabes dónde te estás metiendo en Trapta? O sea, literalmente te estás metiendo en una boca del lobo. O sea, pero cuando Hordak empieza a ver lo que hace Entrapta con toda la tecnología, ahí decide mantenerla viva porque podría llegar a serle bastante útil. Sí. Y Y ok, sí, se plantea esto desde la segunda temporada, lo sé. Pero cuando llegamos a cierto punto específico de la tercera temporada, o sea, ahí lo que uno puede notar es que no es que únicamente, o sea, el tipo veía a Entrapta como alguien que podía ayudarlo, sino que hasta cierto punto le agarró cierto cariño. sí, también la forma en la que Entrapta aprecia los defectos de Hordak. Es una muy buena forma de construir una dinámica entre personajes, aunque sea en ese aspecto entre una heroína y un villano. Y bueno, O sea, una dinámica que no es en sí una enemistad. no. Y realmente esta relación hace que Hordak también como villano no sea algo completamente unidimensional como pasa con otros en otras caricaturas. Y hace que tenga una mayor gama de emociones más que ser simplemente el típico villano que es malo porque sí, ja, ja, ja. O sea, tiene sí, un motivo para ser malo, y aunque no sea un villano que uno empatice con él, porque la serie mayormente lo que quiere es que le tengas, o sea, le tengas miedo y hasta respeto. Cuando sucede cierta escena en la cuarta temporada, o sea, uno sí puede llegar a sentir cierta pena por él, porque lo que termina motivándolo termina llegando en su contra. Exactamente. Y bueno, creo que ya podemos ir pasando al final de la tercera temporada, que es cuando ya estamos en la dimensión alterna. Ah, sí, la dimensión del mundo perfecto. Y es así, cuando empezamos con la dimensión, ahí uno nota que no es que esté todo bien, hay algo que falla. O sea, porque todo es demasiado bueno para ser verdad. E incluso se nota porque no existe el espacio-tiempo, o sea, los personajes se teletransportan de un lado a otro, pasa una semana de un segundo al otro, o por ejemplo, acá hay personas que originalmente no es que estaban ahí, Sí, y se nota. como lo que O sea, pasa con Maika, que es el padre de Glimmer, y lo vemos que está vivo en esta realidad. uh-huh, haciendo que, o sea, desde el inicio uno empiece tensión. Porque no sabes qué va a terminar sucediendo. Y cuando te das cuenta que, o sea, todo se está borrando en esa dimensión porque la dimensión es muy inestable, ahí uno sí siente que hay algo mal. Pero lo peor de todo es cuando Catra parece ser que sí termina siendo borrado por ese colapso, pero resulta que no y está como distorsionada. Uy, sí, esa parte es perturbadora. No solamente por la alteración que hacen con su diseño, que me recordó mucho lo que hacen con, por ejemplo, el personaje de Rob en el increíble mundo de Gumball cuando sale del vacío. Sino que incluso la forma en la que habla o sus diálogos. O sea, porque algo que también se estaba planteando en la tercera temporada es que eh, está Catra llegando a su nivel 2 de locura. Sí. Porque parece ser que muchos hablan de Adora como si fuese el centro de atención y ella quiere empezar a ser el centro de atención por ese odio que se le empieza a generar dentro de ella, que se empezó a generar desde el capítulo 11 de la temporada 1. Y se nota desde la segunda temporada, y cuando se da cuenta que parece que estaba a punto de empatizar con Shadow Weaver, y se entera de que Shadow Weaver se fue específicamente a Luna Brillante, que es donde está Dora, ahí se da cuenta que la gente le presta demasiada atención
Adora y que ella fue como una niña mimada. Sí, sí, básicamente es en cierta forma algo parecido a lo que vimos recientemente con Neteyam y Loak en Avatar 2. Que uno es el hijo perfecto y otro es el marginado que causa problemas. Sí. Y acá lo que dicen es que, a diferencia de lo que sucede ahí con Neteyam y Loak, lo que pasa acá es que Catra, en vez de buscar la forma de mejorar para igualarse, lo que hace es que cualquier cosa que haga Dora, ella le va a dar la contra. Exacto, O sea, y es por eso que se termina ocurriendo el colapso. sí. Incluso Adora se da cuenta de ese tema de Catra. Y en vez de intentar ayudarla, ya en la temporada 3 es donde ella decide renunciar a ella. Porque sabe que no va a cambiar. Sí. Y es por eso que el golpe que le termina dando en el último capítulo de la temporada 3 no es que sea así un golpe, un golpe súper, súper vistoso, no es un golpe seco. Sí. Sí, un golpe Pero que se siente muy frío, que se siente demasiado duro. Un golpe que genuinamente te duele porque no es algo para nada bueno lo que pasa. O sea, no es como por ejemplo un golpe de victoria. ajá, y es por eso, no se siente como una victoria. Pero si hablamos de cosas que no se sienten como victoria, bueno, hay que hablar de esto, de la muerte de Angela. Porque uno lo podía notar en las temporadas anteriores, incluso en esta, que Angela siempre era como que la reina que se quedaba atrás, la que solo se la pasaba tomando decisiones y que no tomaba mucho partidario en la batalla. Y y acá en este capítulo lo que hacen es darle esto de que, mira, ahora sí vas a tomar partidario en la batalla. Sí. Y al final se termina muriendo para salvar la realidad. No es que se muere, el tema es que se queda atrapada entre realidades Ah, sí. y absorbiendo tanta información que a saber si su cerebro puede procesarlo. Sí. O sea, lo dudo. Lo más probable es que su cerebro se terminase sobrecargando tanto que explota. O sea, se hace pure, se queda en estado de coma. Pero bueno, el tema es que se termina quedando atrapada entre dimensiones y, y cuando termina todo ese colapso y regresan a Luna Brillante, cuando, cuando Adora le tiene que contar la noticia a Glimmer, ese momento sí que duele. Uy, sí, es horrible. Es terrible. O sea, pensar en que, más todavía, tú piensas que tus padres siguen vivos, o que al menos uno de ellos sigue con vida, y eventualmente uno te dice que no. Ujú. Sí, es, es muy doloroso. Y bueno, ese cierre también, y por el cómo manejan todo, es por lo que creo que la tercera temporada de las tres primeras es la mejor. Sí, es la que termina dando un salto de mejora que hacen que hacen que uno tenga ganas de ver lo que sucede en la cuarta temporada. Que la cuarta temporada, para mí, y bueno, para muchas personas, es para mí, es en sí la mejor temporada de toda la serie. Sí, la verdad sí lo es. O sea, es, es una locura total lo que pasa en la cuarta temporada. Porque no solamente desarrollan a Porque los personajes, sino que también hacen avanzar la historia tanto, que llega un punto en el de no retorno. Y todos los eventos que dirigen a eso hacen que esta cuarta temporada, si tuviese que definirla en una palabra, sería épica. porque es esto. Tenemos desde la coronación de la reina Glimmer. Sí, es difícil acostumbrarse a eso ahora mismo. Sí. Cuando uno ve eso, dice, quizás sea el momento en el que Glimmer puede demostrar lo que es. De que si antes veíamos que no era muy respetada como alguien que tomaba decisiones, ahora sí podría ser respetada, ¿no? Bueno,
el tema es que cuando, ella empieza, a tener dudas, lo que hace es recurrir bastante a Shadow Weaver, y no es que sea una muy buena influencia que digamos, ahora que está en Luna Brillante, haciendo que, no digamos que haya la locura, pero sí que termine tomando decisiones cuestionables que terminan llevando a lo que sucede en la quinta temporada. Pero entonces, eso es una cosa. O sea, por el lado de. O sea, por el lado de. O sea, de los protagonistas tenemos eso, y que también tenemos que. La revelación de qué era en sí el corazón de Teria y cuál es el destino de Teria que se debe cumplir. Sí, Y, o sea, y cuando uno se da cuenta de eso, y uno empieza a analizar a fondo, se da cuenta que no era muy buen destino que digamos. no. Ahora, regresando un poco con Glimmer, creo que es el personaje que se roba toda la temporada. Por lo que habías mencionado de las decisiones que empieza a tomar, vemos que termina cambiando radicalmente a un personaje muy diferente al que nos habían presentado en las 3 temporadas anteriores. Ujú. Y es más, si hay que añadir eso, la cuarta temporada hace demasiados cambios para un montón de personajes. Ya sea, ya sea incluso con las propias princesas, como Mermista, y Glimmer, o en este caso, Adora, que nos muestran más de su arco de elegida. Y acá uno se da cuenta que no es que sea un arco, que su arco no es el de una Mary Sue como uno lo puede pensar. No, ella no es en sí una Mary Sue, y se nota sobre todo con esta temporada. Porque, porque se la caracteriza como una heroína imperfecta. Pero es que aparte de eso, otros personajes como Bow o Scorpia, e incluso sobre todo Scorpia, que protagoniza uno de los mejores capítulos de toda la serie, que es el capítulo 6, en donde termina rompiendo su amistad con Catra. Ese capítulo, cuando uno se lo puede pensar desde su lado, es demasiado doloroso. Sí, sí. Ese momento en el que eh, Catra la termina menospreciando y lo único que puede decir Scorpio después de todo eso es: ¿eres una mala amiga? Ese momento es excelente. Y su eventual retirada de la horda y para ir a buscar ayuda a Luna Brillante, y cómo es que también se empieza a relacionarse con las princesas. Realmente me pareció que lo llevaron bastante bien y hace que el personaje evolucione de una muy buena manera. Ujú. Pero si hablamos de personajes porque Scorpio es un personaje que se puede decir que estaba a punto de caer en un en un círculo vicioso donde iba a ser abusada, pero pudo al menos salir de eso. Y con Glimmer hablamos de alguien que está tomando malas decisiones constantes. Pero si hablamos de personajes que toman malas decisiones constantes, y acá se puede decir que ya llegó a su nivel 3 de locura, Catra. Uy, sí. Ay, Dios. O sea, si ya las 3 temporadas anteriores ahí estaba... podemos decir que que estaba cayendo más y más en el abismo. Aquí ya está en el abismo. Aquí ya directamente está en el maldito pozo más profundo. O sea, porque cuando la ves en el trono de Ordak, ahí uno se da cuenta que su manipulación y su poder llegaron tal que ahora sí puede llegar a hacerle frente a Ordak. Y en sí, cómo es que ella se convirtió exactamente en lo que era Shadow Weaver en su momento, y ella termina pasando de ser la víctima a ser el victimario. Es algo que, es algo que cuando uno se da cuenta es horrible, pero a la vez da pena. Se da lástima. Pero no solo eso, sino que eventualmente, ¿cómo es que se termina deshaciendo de, por ejemplo, Lonnie, Kyle y Rogelio, a quien lo apodé cariñosamente como Roberto el Peje Lagarto? Em, No te culpo. sí. Eh, también es un golpe bajo para Catra.
Y el plano en el que la vemos comunicarle a Hordak la situación, teniendo en cuenta todo lo que sucedió y cómo es que esta se derrumba, después de decirle que todo está bien, ahí ya puedes decir que definitivamente necesita ayuda psicológica. Mucha ayuda psicológica, tanto que incluso para el final de la serie necesita un buen terapeuta. Pero Sí. aparte, acá en esta temporada se plantea un personaje nuevo y se desarrolla un personaje secundario o bueno, un personaje casi terciario de la serie. A ver, ¿de quién hablamos primero? ¿De Double Morpher o de Madame Razz? Madame Razz ya la conocíamos, así que creo que podemos hablar de ella primero. Madame Razz es un personaje terciario que nos cuenta bastante sobre quién era la anterior portadora de Shira, o sea, Mara. Y también de cómo es que sucedió esa supuesta traición que en realidad solamente fue como un chivo expiatorio. Y aunque, y nos termina revelando algo que es muy importante para la quinta temporada sobre todo con cierta cosa que sucede. Así que se podría decir que Madame Razz es un personaje que está ahí y sí que nos aporta cierta información importante para la serie. En cambio, con Double Morpher, hablamos de un tipo o tipa o tipo. O sea, que es un transgénero, o sea, queda bastante claro en la serie. Hola, ¿cómo están, gente? Soy el Gafas del Futuro, el que está editando este video. Solamente quería tomarme estos pequeños segundos para comentarles que en esta parte cometí un error terrible, un error muy estúpido. Y es que no fue sino hasta muchísimo después de haber grabado este video que me había dado cuenta de que Double Trouble en realidad no es transgénero. Es de género no binario. O sea que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Sí, ya sé, soy un imbécil, soy un estúpido. No hace falta que me lo señalen, por favor. En todo caso, solamente pienso, cuando uno se la pasa hablando por más de una hora sobre un mismo tema, obviamente va a llegar un punto en el que se va a confundir o va a omitir ciertos detalles, pero sí, esta parte reconozco que fue una absoluta idiotez. Pero bueno, en todo caso quería disculparme. Espero por favor no haber ofendido a nadie con este comentario tan ridículo y con esta asunción también pero tan estúpida. Y nada, podemos continuar con la charla y si quieren pueden seguir deleitándose con mi estupidez atómica, así que disfruten. Y realmente, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, sí tiene sentido en la trama, porque si se supone que es un cambiaformas y se puede transformar en diversas personas sin importar si es un hombre o una mujer, de hecho sí tiene sentido que no se identifique ni como uno ni como el otro. Ajá. Y al final es más que nada como un sicario. Y no es que, no es que se apoya a los sordianos, es que no apoya a nadie. Solamente dale platita, un buen encargo y él hace todo el trabajo. Sí, está muy en medio. El querido compañero hace todo el trabajo. Uh-huh. Y en sí, ¿sí? Y en sí como termina moviendo los hilos, sobre todo en el capítulo 7, que el capítulo 7 parece sacado de una película de misterio, es algo que termina siendo interesante. Sí, es como un whodunit, o sea, una película de misterio en el sentido de que se establece que asesinaron a tal persona en tal evento. Ok, entonces tenemos que averiguar quién fue, porque a lo mejor fue uno de nosotros. Uh-huh. Sí, es más que nada. Y luego, aunque es cierto que sí, en algunos momentos podés argumentar que tiene algunas intenciones cómicas, pero de hecho sí aporta la trama. Ajá. Termina aportando la trama, termina aportando que la Horda tomó las Salinas, o sea, el reino de Mermista. Sí. Así que perdieron un puesto muy importante gracias a el querido compañero. Pero ahora, yendo a otros temas. También otra cosa que nos plantean, bueno, con Double Morpher, es que
la amistad entre Adora y Glimmer empieza a tener puntos de inflexión. Y todo esto se nota sobre todo cuando llega Scorpia y da la noticia de que Entrapta sí está viva. Solamente fue enviada a un lugar que, si decían que el desierto carmesí era tierra de nadie, bueno, la isla de las bestias es directamente la tierra para irse a morir. Uh-huh. Y bueno, el cómo es que posteriormente Glimmer, a pesar de las ideas de Bowie y Adora para salvar a Entrapta, aún así se aprovecha de su posición de poder para ordenarles que no vayan. Y cómo es que le terminan dando la espalda. Sí, es bastante lamentable, pero también puedes entender que sus intenciones realmente eran las correctas, y Glimmer en ese punto no estaba en posición de tomar buenas decisiones. Ajá. Pero si hablamos de que en sí no está en posición de tomar buenas decisiones, bueno, ¿qué hace ella? Le hace caso a Shadow Weaver y le dice: ve a encender el corazón de Teria. Sí. Ah, y hablando hay otro personaje más que me llamó mucho la atención, Lighthope. Que por cierto, ahora sí podríamos hablar de Lighthope. Sí. Es más que nada como ese contacto que tiene el elegido en diversas historias. Y bueno, Lighthope es ese tipo de personaje, al menos en esta serie. Y lo que nos dicen de Lighthope es que es una inteligencia artificial que estuvo dormida como 1000 años. Y y en sí nos termina revelando que el deber de Adora es equilibrar el planeta y despojarlo de la dimensión de los espondos para liberarlo a todo el espacio. Algo que Mara había hecho para que el corazón de Teria no se libere y no purifique, entre comillas, todos los planetas. Sí. Sí, es eso. Es decir que por cómo manejan a Lighthope me pareció bastante intrigante su historia, pues me parece que sí tiene cierto elemento de tragedia que me llegó a tocar el corazón, sobre todo su relación con Mara y su eventual desaparición. Realmente me hizo que me diera mucha lástima, porque es un personaje que tiene que seguir un estricto protocolo para que la heroína, en este caso Adora, lo cumpla, pero en el fondo se puede ver que ella no es simplemente una inteligencia artificial y que de hecho sí tiene sentimientos más allá de ser simplemente esa guía. Sí. Y hablando de eso, lo que se termina revelando los capítulos de Destino, que son los 2 capítulos finales de la temporada 4, es algo muy impactante, porque no solo tenemos cosas como el regreso de Maika y Entrapta, también tenemos cosas como la pelea entre Catra y Hordak cuando le revelan finalmente que Entrapta sí está viva, después de que Catra le haya hecho creer a Hordak que Entrapta es traidora. Y ahí uno se da cuenta que Catra tiene las horas contadas. Uy, sí. Y su eventual enfrentamiento sí es brutal. Sobre todo la forma en la que aquí ya se puede decir que ya tocó fondo. Sobre todo cuando dice: bien, adelante, no necesito a Adora ni a Scorpia y tampoco te necesito a ti. Uh-huh. Sí, y lo peor es que quien termina moviendo esos hilos para que ambos terminen peleando es el propio Double Morpher, porque decíamos antes que era un sicario que no apoyaba a nadie y que solo se guiaba por quien termine pagándole más. Bueno, pues Glimmer le pagó para hacer eso. Uy, sí, vaya forma de destrozarla más. Tanto así que ya llega un punto de que casi prácticamente ni le importa lo que pasa después. O sea, sobre todo eso se nota cuando Glimmer llega y y nos damos cuenta que básicamente Catra está como casi atónita después de que Double Morpher
le haya echado todas esas verdades con facts. Sí. Y bueno, después de toda esta locura, y también aprovechar para decir que el regreso de Maika me gustó bastante, pero diría que me dejó con un poco de ganas de más. Aunque, bueno, tal como pasó con Scorpion en la primera temporada, el personaje aparece poco, entonces se entiende. Y posteriormente, esto nos lleva al regreso de Etheria a su universo original. Y ahí es cuando aparece Hordak Prime, o Ordiano Primero, si así lo prefieren, que es el villano final de la serie. Sí, que por cierto, la escena que tanto me refería de Hordak era básicamente cuando Glimmer, Catra y Hordak entran a la nave de Ordiano primero, no por decisión propia, y lo que hace Ordiano Primero con Hordak es que lee sus pensamientos, se da cuenta de lo que es y lo reprograma despojándolo de todo. Sí. Aunque Hordak ha sido el villano de la serie hasta este punto, esa escena te da mucha lástima por él. Mucha lástima y te plantea lo jodidamente, poderoso que es este Ordiano Primero. Y es más, cuando está a punto de hacerle algo a Glimmer, debido a que Catra, mueve un poquito los hilos, logra hacer que no le termine pasando nada a Glimmer. Por ahora. Sí. Es cierto. Entonces esta forma de terminar la temporada, sumado al hecho de cómo es que Adora termina rompiendo la espada y supuestamente pierde los poderes de She-Ra, realmente es una forma muy, muy fuerte para terminar la temporada 4. Y eso nos lleva a la última temporada, al final de la serie, la temporada 5. La temporada 5. Una temporada en la que visitamos los confines del universo. Sí. Porque hablando de eso, sí, el primer capítulo donde te plantean lo que es en sí mayormente la amenaza de Ordiano Primero, me parece que es un muy buen capítulo para comenzar. Sí, porque ahí muestran lo mal que está la rebelión, sobre todo Adora, que ya no puede transformarse en She-Ra. También nos dan el contexto de cómo está Catra, que se ve que tiene las intenciones de hacer lo mismo de las temporadas pasadas, de hacerse camino para así poder conseguir lo que quiere. Y sobre todo, lo que más me gusta en este apartado es el cómo caracterizan a Hordak Prime como un villano que requiere la tortura psicológica para sus enemigos. Ajá. No es que sea, no es que sea como así un villano un villano que te lanza un buchicio para hacerte sentir menos. No, solo necesita unas palabras muy finas con su superioridad intelectual y de esa forma ya te han domado. Sí. La escena, por ejemplo, de la escena con Glimmer, esa escena se me hizo recontraturbia. Recontraturbia, tomando en cuenta qué es lo que se están comiendo. Sí. Y bueno, sumado a eso de que es muy turbio el hecho de que se estén comiendo comida de mundos destruidos, también tenemos ese indicio de que Catra ya no puede recurrir a sus viejas jugadas, porque se ve que Hordak Prime se puede deshacer de ella en cualquier momento, sin importar lo que haga. Uh-huh. A Catra no le sirve de nada esto. Así que acá empezamos a plantear que quizás con esto empiece una mejora, pero esto lo vemos más adelante más que nada. Y sobre todo lo vemos en el tercer capítulo. Que por cierto, ya en el segundo, logran tanto Adora como Bow, como Entrapta, logran reprogramar la nave de Mara
y así logran salir de Eteria para irse a buscar a Glimmer, a la nave de Ordiano. Sí. Y ese es el tema. Viajan y cuando llegan ahí a la nave de Ordiano, en el tercer capítulo tenemos toda esta conversación tenemos una conversación entre tanto Catra como Glimmer, donde vemos que ellas dos conectan después de muchos capítulos en las anteriores temporadas donde se odiaban a muerte. Sí. Y pues una conversación más tranquila entre ellas dos. sí. He escuchado particularmente a unas otras personas argumentar que la redención de Catra no tiene sentido. Pero pónganse a pensar esto. Estamos hablando de que Catra tuvo que recurrir a la manipulación y al aprovecharse de otras personas para su propio bienestar y para conseguir una posición alta en la Horda, para conseguir solo lo que ella quería. Al punto en el que se deshizo de cualquier tipo de buena relación que pueda tener con alguien más. Uh-huh. Y lo que se le ocurre acá, y como en esta nave de Ordiano, o en lo que vaya a ser Ordiano, no puede hacer nada, porque literalmente él se puede deshacer de ella cuando él quiera, medio como que eso la deja en una posición de ya no tiene un rumbo en la vida. No, ese sería un punto en el que yo personalmente, si estuviese en ese punto, una de dos: o pensaría en suicidarme, lo cual sería una opción muy drástica y muy negativa en varios aspectos, y casi como que te convertiría en un mártir. o la otra, trato de buscar un nuevo rumbo. En el caso de Catra tomó la opción 2. Y pues la forma en la que ella y Glimmer conectan y cómo es que esto la motiva a hacer hacer la primer buena acción en toda su vida, rescatando a Glimmer, está muy bien ejecutada. Y el momento en el que termina salvando a Glimmer, sacrificándose a ella, a Hordak Prime, haciendo que le borren la memoria, realmente es un momento muy, muy trágico. Demasiado trágico. Sí. Así que en ese momento sí, recupera a Glimmer, pero como que Adora se da cuenta que con esto parece ser que Catra sí puede volver. Así que lo que se le ocurre es intentar rescatarla. Pero ya hablaremos de eso. Antes voy a mencionar una cosa, que en un momento habías puesto cierta imagen de Entrapta con las princesas, y eso me hizo recordar algo. Esa es otra cosa que quería mencionar, algo que hacen con Entrapta, que aquí le dan una conclusión a su desarrollo. Y antes de que pregunten, sí, gente, yo sé que Entrapta pretende hacer una representación del autismo o del Asperger, más que nada. Sí. Pero el tema es esto: acá te ponen que ella no es muy buena manejando las relaciones humanas, que es mejor con la tecnología y las máquinas. Y acá uno se da cuenta de eso tomando en cuenta de cómo está ejecutando la maldita misión. Sí. No está poniendo muy a salvo a sus amigas, pero cuando se da cuenta de eso e intenta hacer lo posible para cambiarlo, y lo termina logrando, cumpliendo la misión con éxito, ahí se nota que hubo un cambio en Entrapta, hubo una mejora de ella como persona. Sí. Y pues el cómo nos muestran precisamente eso, de que no se le da bien interactuar con otras personas, es algo que a mí personalmente me ha pasado en mi día a día, que me cuesta un poco hablar con otras personas, me cuesta un poco ser más abierto socialmente, y que siempre estoy muy enfocado en mis cosas, como por ejemplo mi gusto por el cine, por la animación y demás. Es algo con lo que yo me puedo identificar bastante, y yo creo que lo que se refiere a ser una representación del autismo, yo creo que sí lo hacen muy bien. No diría al nivel de cosas como lo que hacen, por ejemplo, en Mary y Max, que creo que esa película de momento tiene la mejor representación del Asperger, pero sí está bastante cerca.
Ajá. Pero bueno, continuando con el asunto con Catra y demás, después de que termina salvando a Glimmer, tenemos otro capítulo entre medio en el que tiene que conseguir unos cristales rosados para así poder recargar la nave de Mara. Y vemos un poco cómo es que Hordak Prime se termina apoderando de planetas y cómo es que los deja hechos una ruina después de conquistarlos. Sí, o sea, en este es más que nada como el capítulo más de relleno de toda esta temporada. Porque más allá de eso y de que te plantean lo de que Adora parece ser que sí tiene a Shira dentro de ella, no, o sea, fuera de eso no es que plantea mucho este capítulo. No, pero al menos funciona para dar un poco más de contexto. El que sí es verdaderamente importante es el que viene después, que es cuando ya salvan a Catra. Y ahí tenemos... Salvan a Catra, ¿sí? Consiguen a un nuevo personaje, el Ordacopia. O sea, y el momento en el que ahí Adora reconsigue sus poderes porque resultaba que Shira no era una espada, que Shira era la persona elegida para hacerla. Sí, que el verdadero poder de Shira no está en la espada, sino que está dentro de ella. Y que viene más que nada por las relaciones que tiene con otras personas. Algo que termina dándole un poco en contra, ya tirando al final, pero es eso. Y la razón por la que digo que termina yendo en contra es más que nada por un asunto que ya fue comentado por un montonazo de fans de la serie cuando se hizo canon, pero ya llegaremos a eso. El Hordak falso me hizo mucha gracia. O sea, creo que de todas las temporadas de la serie, esta fue la que más me hizo reír. Porque en serio, el Hordak falso es hilarante. El simple hecho de que engañe a sus hermanos clones, haciéndoles creer que está de su lado, y que los termine traicionando, y que sea tan jodidamente inocente, y por así decirlo, simpaticón. No sé, eso me hace mucha gracia. Sí, y que literalmente su mayor, la mayor tristeza cuando termina siendo desconectado es que literalmente con eso Orteno primero no puede leer sus pensamientos. Sí, como que este Hordak falso no sabe muy bien lo que es la privacidad. Sí. Pero ahora, en este mismo capítulo también tenemos lo que considero uno de los el momento más aterrador de toda la serie. ¿A cuál te refieres específicamente? Me refiero específicamente al momento en el que se revela que Hordak Prime ahora tomó control de Catra. O sea, porque es así, uno ve eso y dice, y se da cuenta del cambio, que literalmente ya no es Catra. Pero es que aparte de eso, lo más aterrador es la forma en la que se conecta, que literalmente es de un chip que te ponen en el cuello, que se conecta con tus nervios y el sistema nervioso para que finalmente te controle el cerebro. Sí, es muy, muy perturbador. Pero también cómo es que, gracias al acceso que tiene a tus pensamientos, ahí Catra por fin le expresa a Adora todo lo que sufrió después de su partida. Realmente hace que ese momento sea todavía más fuerte. Sí, pero es que aparte de cosas, de cosas fuertes, no solo es que Catra es la única afectada en eso. Tenemos a personajes como Mermista, o la propia Scorpia, o incluso a Maika, y un personaje tan secundario como Spinnerella, sí. Cuando los ves conectados con el chip, te impacta porque es algo muy, porque la forma en la que están todos conectados y literalmente como
o sea, cómo terminan atacando a los que antes consideraban amigos, termina siendo algo muy fuerte. Por cierto, ya que mencionaste eso, quiero aportar una cosita más. A ver, Netosa y Spinnerella, muchos le señalan con el tema de su relación, para hablar también de cómo esta serie tiene muchos elementos de inclusión y representación LGBT. Y a ver, Netosa y Spinnerella en la quinta temporada es cuando tienen mucha más participación y mucho más desarrollo. Ajá, porque antes aparecían como ponerle 2 capítulos cada temporada. Sí. Pero en la quinta temporada ahí sí las trabajan mucho más. Y también debo decir esto, que aparte del hecho de que me gustó mucho el cómo Netosa tiene que enfrentarse a Spinnerella y eso le duele, tener que enfrentarse a su esposa. Aparte de eso, o sea, el momento en el que dice, en uno de los episodios siguientes en donde dice que tiene un plan para vencerla, diciendo que su debilidad es su tobillo, ese momento me mató. El talón de Spinnerella. Sí. Ay, Dios santo. O sea, pero en sí hay una, pero en sí, ahora, creo que sí se puede profundizar ahora mismo la razón por la que en sí no consideramos a esta temporada 5 tan buena como la cuarta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que está un poquito por debajo de la tercera, pero es más que nada porque la tercera temporada y la cuarta avanzaban la trama de una forma más en plan de que te establecen en algo y avanza avanza un ritmo que hace que sientas la tensión en aumento. En el caso de la temporada 5 no pasa tanto eso y llega un punto en el que se puede volver un poquito lenta. No pasa tanto eso a excepción de los últimos 5 capítulos, pero es más que nada porque uno siente que la trama en el espacio se llega a alargar de más. Sí. Entonces sería eso. Entonces eso hace que esta temporada como tal no creo que sea tan en ese aspecto disfrutable como las 2 anteriores. Pero también tengo otro problemita y es con un nuevo personaje también que introducen, que es Melloc. El gato alienígena. Me gusta el diseño, también me gusta sus poderes, pero la verdad siento que lo pusieron más que nada como una especie de, no voy a decir Deus Ex Machina, pero sí una especie de conveniencia para la trama, para que los personajes se puedan mover de un lugar a otro con relativa facilidad. Se le dice aparato de trama. Y en sí el tema con él es que no solo sirve para eso, sino que también es que sirve para un poquito mejorar el desarrollo de Catra, donde en este caso empieza a reaccionar mucho menos por impulso y empieza a ser más comprensiva, y eso hace que termine ganándose la amistad de Melloc. Sí. Entonces, bueno, ya con lo que pasa cuando ya vuelven definitivamente a Eteria y ahí ya tienen que empezar a vencer a las fuerzas de Hordak Prime, ahí la cosa ya mejora más y el ritmo ya acelera un poco. Porque hay que decirlo, las escenas de acción son muy buenas y ahora que lo pienso nunca hablamos del apartado técnico. Ah, sí, la animación. A ver, a mí me gustan mucho las series animadas, particularmente las de animación 2D, cuando son en CGI no tanto. She-Ra y las princesas del poder, en cuanto a su animación, me parece que está muy bien y muy superior a lo que hizo DreamWorks anteriormente con series como Los Pingüinos de Madagascar, por ejemplo. Uh-huh. Que, a ver, o sea, pero la serie es muy buena, pero la animación... muy robótica. Pero el tema es este. O sea, acá la animación... O sea, muchos dicen que no les gusta mucho que todo esté tan
pastelizado, que sea todo tan colorido. Y a ver, en los primeros capítulos de la temporada uno se nota, pero conforme avanza la serie, o sea, hay más contraste en la dirección, los planos están mucho mejor realizados, y hace que la serie sea visualmente muy llamativa, aparte de que los escenarios están excelentemente dibujados. Sí, la verdad sí. Ahora, pasando de eso, también algo que quiero decir del apartado técnico es que la música, si bien puede llegar a repetir ciertas notas, está muy bien metida y en ningún momento llega a ser algo excesivamente aniñado o por así decirlo, que te quiera meter magia solo porque sí, como sí pasaba, por ejemplo, con My Little Pony, la magia de la amistad. No tanto en el sentido de que sea de las canciones, porque en esa serie las canciones estaban muy bien, sino en el sentido de que la música instrumental sí hacía como de que te quería meter magia por todos lados. Aquí no pasa eso. Aquí sí saben hacer un buen balance para que la música pueda ser dramática, tensa o alegre, dependiendo del momento. Uh-huh. O sea, y en sí eso termina ayudando tanto a la acción, porque la acción está muy bien animada, tiene peso argumental, haciendo que sean peleas memorables. Sí. Ahora, continuando con la historia. En todo el tramo final, yo creo que una de las cosas que más me encantaron es lo que hicieron con Shadow Weaver. Cómo es que le dan una conclusión al personaje. O sea, porque eso sí, porque Shadow Weaver no es que te plantaban con ella una redención, porque ella en sí sabía que no podía hacer mucha mejora como persona. Ella había llegado demasiado lejos y había hecho demasiadas cosas mal en su vida, haciendo que al final no tenía algún espacio tan grande para mejorar como si lo tenía Catra. Y es por eso que cuando sucede la escena, esa escena en el capítulo final, donde se termina sacrificando, ahí duele más que nada porque, o sea, porque ahí te das cuenta que era alguien que, o sea, que aunque hubiese pensado en mejorar, nadie se lo hubiese creído, nadie hubiese, o sea, y nadie hubiese intentado ayudarla. Sí, porque uno se nota cómo interactuaban el resto de los personajes con ella. Todo el mundo la odiaba. Y bueno, con razón, ella sabía que todo el mundo la odiaba con mucha razón, y tampoco es que hacía que se le afectase demasiado. Uh-huh. Sobre todo por su búsqueda de poder, que eso es lo que la terminó consumiendo. Y lo que pasa después con su muerte, cuando ya están a punto de llegar al corazón de Eteria y salva a Catra y a Dora de la criatura defensora de las ruinas. Esa muerte está muy bien ejecutada, pero no es una muerte convencional de un héroe, porque realmente esa muerte podemos decir que es para mejor, porque realmente ya no iba a obtener redención en vida. Así de simple. Así es cierto. Así que se puede decir que su muerte ayudó, pero no es que se iba a ayudar a ella misma, ayudaba al resto. Pero es que, o sea, y ahora, sí, aparte de eso, lo que es en sí el tema del corazón de Eteria no solo es muy interesante, sino que también considero que está bien ejecutado, porque les da peso a un montón de acciones en toda la serie. Sí, de hecho la forma en la que se nos muestra lo peligroso que es, hace que te pongas en contra, no solo en la cuarta temporada de Glimmer por querer usarlo, sino también de Shadow Weaver y de Hordak Prime. Pero yo creo que también ayuda a lo que es la conclusión del desarrollo de Adora, que aquí ya llegamos a su clímax. Ella durante toda la serie siempre había puesto las necesidades de los demás por encima de las suyas,
siempre trató de ayudar sin pensar en ella misma. Y aquí vemos que eso la está conflictuando bastante, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel de usar los poderes de She-Ra como tal. Ajá. Haciendo que en los últimos capítulos no activaba demasiado a She-Ra. Sí. Y eso era porque todavía no tenía aclarado el tema con Catra. Y es aquí cuando llegamos al momento que hizo explotar a todos los fans en internet. Ajá. Y les voy a decir algo. Yo creo que tienen toda la razón para sentirse felices. Porque ese es uno de los pocos momentos en los que el poder del amor sí funciona. O sea, el poder del amor puede ser un recurso de doble filo. A veces funciona, a veces funciona y y lo puedes manejar bien, y otras veces te puedes quedar como un hazmerreír. Pero en este caso, el poder del amor sirvió para algo muy bueno. Y es más, cuando sucede ese beso, yo considero que la serie sí se ganó ese momento. Sí. A nivel argumental se lo ganó a pulso. Definitivamente fue un momento muy satisfactorio. También toda la batalla final, el cómo es que todos los habitantes de Teria se libran del control mental gracias a Bow, y cómo es que se enfrentan a las fuerzas de Hordak Prime para salvar el planeta. Sí. Y aquí hubo otro momento que me encantó, y fue el enfrentamiento entre Glimmer y Maika. Ese es un momento muy emotivo y muy y hasta fuerte, se podría decir. Porque no es que, porque el tema es que están ahí peleando todo el mundo, y de repente Glimmer ve que todos se paralizaron con magia oscura, y ahí vemos a Maika llegar. Y te estaban planteando tanto antes de cómo es que Glimmer iba a reaccionar cuando llegue Maika, y que sea una verdadera pena que esto sea lo primero que vea Glimmer a la hora de regresar con su padre. Pero uno se da cuenta que Glimmer ha madurado en este punto, no lo odia. O sea, ella lo quiere y quiere vivir una buena vida con él. Sí. Y pues realmente aquí Glimmer también demuestra una conclusión a su crecimiento como personaje. Y está muy bien Y es más, desarrollada. diría que esta pelea es en sí su cierre de personaje. Sí. Y pues, la verdad, aplaudo mucho ese momento. Y sí, definitivamente me encantó. Y bueno, ya todo el final de la serie está también genial. Y bueno, yo sé que algunos pueden tener problemas con cómo es que Hordak, después de liberarse del control mental de Ordiano I, de Hordak Prime, no vemos directamente las consecuencias de sus acciones. Pero, O sea, porque ese es un tema, pero luego de eso se reveló que al final no es que, no tuvo consecuencias. Sí las tuvo, y se fue a la isla Bestia a expiar sus pecados, y Entrapta decidió acompañarlo para poder no solo ver de vuelta a la amiga robot que había creado en la isla Bestia, sino también ver un poquito más de tecnología de los primeros. sí. Y debo decir esto. El discurso que le pega Hordak a Hordak Prime es una basadez absoluta. Sí. Sí, haciendo que este personaje haya cerrado de forma increíble. Sí. En líneas generales, lo que digo, la serie me encantó. Y la verdad, creo que es algo que ni siquiera mi yo del pasado, que todavía tenía todos estos prejuicios contra la serie, se hubiese esperado. Uh-huh. Ah, por cierto, antes de que se nos olvide, había otro personaje que era Swiftwind.
Swiftwind, básicamente uno de los caballos más basados de la animación. Sí. No, habíamos alabado tanto, por ejemplo, a Maximus en Enredados, pero este Swiftwind vino como una respuesta a ese personaje. Porque, Sí. a ver, me gusta el vínculo que tiene con Adora. El capítulo de la segunda temporada, si no me equivoco, que es en el que se enfocan en eso más que nada, está muy bueno. Ese episodio me gustó mucho. Ajá. Y sí, o sea, creo que Swiftwind también tiene algunos de los momentos más hilarantes de toda la serie. Voy a decir el chiste que más me hizo gracia. Yo, Swiftwind, soy los vientos de la libertad que combaten que combate a favor de la liberación de los caballos en contra de los malvados establos opresores. Ay, Dios. O sea, en tan solo esa línea ya superaron por completo a la trama de la droide ardida de la película de Han Solo. Sí. Pero bueno, Bueno, lo que se puede decir de este reboot de She-Ra es que es una muy buena serie y aunque al inicio uno puede decir que no le agarra mucho el rumbo, al final termina siendo una muy buena experiencia. Es probablemente de las mejores series que ha creado DreamWorks. Es una obra muy digna de lo que es en sí capaz este estudio. Así que yo diría que le echen una mirada. sí, yo también. No le recomendaría precisamente a los fans de las versiones originales de She-Ra y He-Man ni los amos del universo, pero si son fans de las series animadas modernas y quieren ver en ese aspecto una serie animada que tenga un lore y una mitología intrigante y personajes con un buen desarrollo, se las recomiendo. O sea, es un muy buen exponente. Sí. En todo caso, una última cosa a tratar sobre la serie sería la tan dichosa comparación que muchos hacen con Steven Universe. A ver, A lo mucho la comparación es puramente ideológica, porque ambas series tienen una dirección totalmente diferente. sí. Miren, les voy a ser honesto. A mí me siguen gustando varias cosas de Steven Universe, no lo voy a negar. Pero She-Ra me parece una serie mucho mejor. No solamente en cuanto a su historia como tal, sino a su desarrollo de personajes. Y al menos no tiene un final tan lamentable como el que tenía la primera serie de Steven Universe. No tiene un final tan lamentable y aparte de eso, no tiene ni redenciones mal justificadas. Bueno, a excepción de Peridots, que Peridots sí es una buena redención. Y también no tiene un relleno tan jodidamente largo y molesto como Steven Universe. No, o sea, aquí sí tenemos algunos capítulos de relleno, pero sí aportan algo a la historia. Incluso esos capítulos de relleno son útiles. Sí. Pero bueno, en todo caso, creo que ya podemos ir cerrando por ahora. Ajá. Ya creo que hablamos bastante de lo que nos pareció la serie. Nuevamente, a mí la verdad me encantó. Y por eso hicimos este video. Para que pudiésemos conversar larga y entendidamente lo que pensábamos al respecto. Si han visto la serie, nuevamente nos gustaría que nos dejasen su opinión abajo en los comentarios. O si no la han visto, que nos dejen la expectativa o o qué es lo que piensan de la serie también a simple vista. Pero en todo caso, la recomendamos mucho. Así que nada, espero que les haya gustado esta charla que hemos tenido sobre She-Ra y las princesas del poder. Si les gustó, denle like, o si no, dislike, pero sin insultos, por favor. Compartan este video para que todos lo vean. Nuevamente los incito a dejar sus comentarios hablando de la serie, si es que la vieron. También pueden dejar sus preguntas abajo en los comentarios. Yo estaré encantado de responderlos en un video posterior. Y otra cosa, si quieren que
hagamos esto más seguido, tener conversaciones sobre diversas series o películas, que también podemos hacer eso. Estoy abierto a la sugerencia. Ahora que lo pienso, creo que se podría hacer una conversación con respecto a cuando me ponga a ver Steven Universe. Sí, claro, que yo también me la voy a revisionar. Porque sí, desgraciadamente Steven Universe sí tiene varios problemas, por más que haya cosas que me gustan mucho en esa serie. Y también sobre diversas películas así importantes que vayan saliendo de algún estreno, también podremos hacer esta clase de videos. No tengo problema. Ajá. Así que, Sí. en todo caso, nos despedimos. Le agradezco mucho a Tuco que haya participado en esta charla conmigo. Sí. Así que nos vemos en un próximo expediente o directo. Sí, ya sea un expediente o directo. Nos despedimos y nos veremos en un siguiente video. Chaito. Chao.